estimados amigos, dirigentes, trabajadores, pobladores, yo quisiera solamente decirles dos o tres asuntos claves, porque ya se ha dicho justo de lo fundamental. El primero es que, si no fuera por ustedes, Villa El Salvador sería totalmente distinta. Sería una zona empobrecida, comunizada, sin servicios, aislada. Villa El Salvador está porque existe el parque industrial, porque existen los trabajadores y los empresarios del parque industrial. Pero Villa El Salvador y su parque industrial tiene algunas necesidades básicas, fundamentales. Hemos conversado con sus dirigentes y estamos dispuestos y estamos apoyándolos para que esas necesidades puedan ser resueltas adecuadamente. La primera cosa clave la ha dicho el ministro, que es el financiamiento. Pero en el financiamiento, se está yendo el ministro, espero que escuchará, si no lo voy a hacer escuchar después. En el financiamiento hay un tema que es decisivo. ¿Cuál es la actividad productiva más extendida en el Perú? En parte la agricultura. Pero ahora, fundamentalmente con los migrantes y con las ciudades, son los micro y pequeños industriales que producen. Ahí está la posibilidad de elevar la productividad del Perú. Pero ¿qué ocurre? Para trabajar, el micro y pequeño empresario necesita dinero. El crédito tiene una tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés que se presta el banco a sus propias empresas? Los grandes empresarios son los dueños de los bancos. Del banco donde todos depositamos plata se presta el dinero. ¿Cuánto es la tasa de interés a la cual se prestan entre ellos? 6, 3, 4, 5, 6%. ¿Cuánto es la tasa de interés que le prestan al micro y pequeño empresario? 30, 40, 50, 70. Y cuando hay problemas, más todavía. Entonces, el micro y pequeño empresario está permanentemente endeudado. Y ese crédito a esas tasas de interés tan altas no solamente subsidia al banco, sino que debilita la producción. Porque la tasa de crédito debería ser distinta, pero debería estar acompañada de un apoyo a la tecnificación, a la elevación de la productividad. En todos los países del mundo, la micro y pequeña empresa, el Estado la acompaña con programas de capacitación y de desarrollo tecnológico. Algo de eso ha existido. Algo de eso se han dado en varias experiencias, pero no han sido constantes. El Estado no es constante en eso. Ha creado algún mercado de compras. Ahora se señala que se va a reactivar. Está bien, pero lo que se requiere es elevar la productividad. Y para elevar la productividad tiene que haber asistencia tecnológica. De ahí que esperamos que el gobierno, ahora que ha anunciado una reactivación del apoyo a las micro y pequeñas empresas, empiece reactivando con una tasa de interés adecuado y con un apoyo tecnológico para que pueda elevarse la productividad de la mayoría peruana. Pero hay un segundo aspecto que hemos conversado con ustedes, más aún estos últimos años, que es un tema muy importante. Las micro y pequeñas empresas, los parques industriales, son ahora el corazón de las ciudades. Las ciudades como Lima, hace muchos años, cuando empezaron las migraciones, se convertían en áreas de crecimiento de vivienda. Ese crecimiento de vivienda fue transformado por los propios habitantes en áreas de crecimiento productivo. Y ahora las ciudades, la mayoría de ellos en el Perú, son ciudades de micro y pequeños empresarios que mantienen vínculos con el mundo rural y que mantienen vínculos comerciales con el resto del país. ¿Lima qué cosa es? ¿En la ciudad de los virreyes? No. ¿En la ciudad de los antiguos oligarcas? Tampoco. Lima es la ciudad de la micro y pequeña empresa en todos los lugares de Lima, en todos los distritos de Lima. Es posible que sí, no es una característica básica de la ciudad. Los terrenos, las áreas que son fundamentales para la micro y pequeña empresa, se les quita a los micro y pequeños empresarios para convertirlos en centros comerciales. Eso puede hacerse de ninguna manera. Eso va contra el sentido mismo de la lógica de la vida cotidiana y de la vida de la nación y de las ciudades. El gobierno tiene que garantizar que el territorio, los terrenos que tiene la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador les pertenezcan y no puedan ser llevados a otro tipo de uso. Y por eso mismo sugiero otro cambio que se le plantea al Poder Ejecutivo. Se ha hablado de extorsionadores. Yo conozco que están muchos por esa zona de Lima.
Ahora hay unos señores que andan en motocicleta, que hablan como colombianos y prestan tasas de interés altísimas. Y el que no lo paga, después va a pagar con su vida o paga con otras cosas. Hay zonas extensas de Lima donde la extorsión, el sicariato ha crecido. Y eso se concentra en especial en los micro y pequeños empresarios. Esos fenómenos que se han vivido azotando a los trabajadores de micro y pequeña empresa y a los empresarios de micro y pequeña empresa de Trujillo y de otras áreas del país se están desarrollando en Lima. ¿Qué hay que hacer? Varias cosas, entre ellas, por ejemplo, yo he estudiado el tema del serenazgo. Está bien el serenazgo en los municipios y tiene que mejorar, porque hay que garantizar que cuando hay dinero para que circulen los carros, de verdad circulen los carros y no se gaste el dinero. Porque a veces se dice se gastó el dinero en circulación y nadie dio los carros. Hay que garantizar, hay que organizar, pero además el gobierno debería implantar un servicio especial a las comunidades de productores, a las comunidades de pequeñas y microempresas, y deberían tener desde el propio gobierno una labor de seguridad de la policía que le permite enfrentar la labor del sicariato y la labor de esos robos que se están dando. Esa es una labor fundamental para garantizar los servicios. Y por último, en el área urbana, el calor es básico en la vida, no ahora tenemos calor por el sol, pero el calor también es bueno para producir. Y en la producción y en las condiciones para la producción se requiere calor. Ya está llegando el gas natural a muchos sitios de Lima. Todavía no llegan los domicilios, todavía están estafando al llegar a los domicilios. Hay que hacer que lleguen los domicilios, pero también hay que hacer que llegue no solo en Lima, todas las medianas y grandes industrias, todas tienen conexión directa de gas natural, lo cual les ahorra el costo en el uso de fuentes de calor. Debería haber también un programa especial de conexión de gas natural a las comunidades urbanas autogestionarias, a las comunidades de productores, para tener una fuente de energía adecuada para sus labores que vienen desarrollando. Eso es indispensable en Lima y eso ustedes lo pueden conseguir y eso lo tenemos en la mano. Estas y otras necesidades, ustedes me las han planteado, las hemos conversado, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que lograr que gobierno y oposición en esos puntos estemos de acuerdo, porque esos puntos no son de partidos políticos, son necesidades de la nación, de la patria, son necesidades de todos los ciudadanos, de hombres y mujeres, son necesidades del futuro de la patria. Y para eso, pongámonos de acuerdo, gobierno y oposición, que al menos en esos tres aspectos, de la tasa de interés de crédito, de las garantías para que pueda haber la defensa de los territorios, de los terrenos que son de las comunidades productoras, y el acceso para poder tener energía y asuntos tecnológicos, puedan ser medidas que salgan en el cortísimo plazo para que el país pueda enfrentar los grandes problemas que tiene con el empuje de la mayoría de sus habitantes, que son los micro y pequeños productores del Perú. ¡Viva la Cuaves! ¡Viva! ¡Viva Villa El Salvador! ¡Viva! ¡Viva el Perú emprendedor! ¡Viva! ¡Viva el Perú por la patria justa, con soberanía, con igualdad y con libertad para todos! ¡Viva! ¡Viva Villa El Salvador! Bien, muchas gracias, congresista Manuel Dagmer. Por favor, tome. Bueno, señor congresista de la República, Manuel Dagmer, hacemos esta donación de parte de los empresarios del Parque Industrial. Es un emblema de Apimides. A ver, la foto del recuerdo. Gracias, Manuel Dagmer, por estar en Villa El Salvador, nuestro congresista de la República. Muchas gracias, congresista de la República. A ver. Bueno, yo estoy muy emocionado, quiero agradecerles esto que no lo voy a soltar, que es una sorpresa y un orgullo para mí. Les digo, cuenten conmigo, apúntenme, no sé qué socio puedo ser, pero seré socio 3050, pero cuenten como un socio más, un activista más, un apoyador más, un representante más en todo lo que ustedes necesiten. Coordinaremos y trabajaremos juntos. ¡Viva la Cuaves! ¡Viva Villa El Salvador!